comunas. Se encuentra acá, coincidentemente vamos a hablar precisamente de lo que acabamos de escuchar y también de la realidad del profesorado. El presidente del Colegio de Profesores está con nosotros. Gracias por estar en esta edición matinal de TV1 Noticias. Sí, presidente de la región metropolitana. Presidente, la región metropolitana, perdón. En ese sentido, estábamos escuchando algunas palabras de la ministra del Interior. ¿Alcanzó a escuchar algo del trabajo en incendios forestales, de la seguridad? Sé que no es un tema directamente, pero las coyunturas atraviesan y también tocan a diversos sectores y gremios, y los profesores, ¿qué decir? ¿Cómo evalúan a la distancia lo que acabamos de escuchar? Bueno, el tema seguridad a nosotros nos toca bien directamente. En colegios y escuelas de Chile, de distintos lugares de Chile, el problema ha sido un problema real, creciente. Nosotros hemos tenido balaceras en colegios, hemos tenido acuchillamientos en colegios, hemos tenido suicidios en colegios. En el último tiempo agresiones, permanentemente hay denuncias de agresiones a docentes o a funcionarios, o agresiones entre estudiantes, entre apoderados. Digamos, de alguna manera la escuela ya no es como un oasis que antiguamente una escuela podía estar en un barrio muy complejo y sin embargo la escuela era como intocable. Hoy día no es así. Nosotros tenemos colegios donde han habido 40 robos en 2 años, 40 robos, que les roban los computadores, les roban los distintos elementos, jardines infantiles, donde atienden niños con muchas necesidades y sin embargo les roban todo, el jardín queda prácticamente desplumado. Entonces sí es un problema real. ¿Y qué hacer ahora ya? Mire, soluciones inmediatas, no a largo plazo. Sí, la ministra decía que no hay balas de plata, pero sí deben haber medidas de contención. Nosotros creemos que en el largo plazo hay un tema que es más social, ciertamente, hay una cuestión valórica en la sociedad, y ahí en educación, permítame que haga el link con educación. A la educación se le ha pedido durante décadas rendir, producir rendimiento, ranking, competencia entre colegios, y se ha desatendido, o el sistema no le da importancia porque no lo evalúa, ni lo pondera, ni le da relevancia al tema de la educación emocional, la educación social, lo valórico, sino que todo está tensionado a rendir y producir. Y eso también tiene relación con lo que estamos viendo, porque la pérdida valórica, la pérdida del respeto básico a las relaciones interpersonales, la cero conciencia de vida social, de vida comunitaria, también tiene que ver con qué le hemos pedido a la educación y a qué se nos ha forzado a los profesores. Nosotros muchas veces hemos sido más adiestradores para las pruebas estandarizadas que verdaderamente educadores. Educar es mucho más que solamente entregar un contenido o después hacer una prueba para evaluar ese contenido. Hay una relación entre lo que está pasando y también los déficits que han habido en educación. Hace poquito se entregaron detalles del Sistema Único de Evaluación Docente, detalles por así decirlo. ¿Cómo toman ustedes en perspectiva esto este anuncio que se hizo en particular, en el detalle, ya en las letras chicas? Mire, yo he sido muy crítico de ese proyecto de ley o ley ya, y también creo que la gran mayoría del profesorado, porque hay mucho de publicidad engañosa, porque se ha presentado como que aquí baja el agobio laboral docente, disminuye, va a haber menos sobrecarga de trabajo, y no es así. La evaluación, lo que ocurrió en realidad fue una fusión de 2 leyes, que era muy absurdo que coexistían, una antigua ley de evaluación docente como una más reciente del año 2016, y se producían ciertos desfases administrativos, pero en términos de la enorme sobrecarga de trabajo que implica para el docente el año que se tiene que evaluar, donde son meses de trabajo fuera del horario laboral, en la casa, quitándole tiempo al descanso, a la recreación, eso sigue exactamente igual. Y peor aún, en cierto sentido aumentó la sobrecarga de trabajo, porque yo no entiendo, aquí hay gente a la cual se le ha explicado con todas sus letras qué es lo que significa el agobio laboral docente y cómo afecta a la educación, y sin embargo insisten en poner más sobrecarga de trabajo administrativo. Sí, no estamos hablando de sobrecarga de trabajo en la atención de los estudiantes, estamos hablando de sobrecarga de trabajo administrativo, estas evaluaciones, llenar y llenar formularios, informes que nadie lee, cerros, ya no son papeles, son online, pero si lo ponemos en imagen antigua serían cerros de informes que no sirven para nada. Y eso no disminuye con esta famosa ley. Y por el contrario se perdieron algunos derechos. O sea, había una regla del juego que alcanzando cierto tramo, los tramos superiores de la carrera docente, ya no tendría que seguirse evaluando el docente. Ahora se le incorporan exigencias que antes no estaban, que no sirven para hacer mejores clases, no sirven para un mejor trabajo con los estudiantes y que sin embargo han aumentado. Por lo tanto, yo soy muy crítico de esa ley y he sido crítico al interior del gremio, del presidente nacional que respaldó esta ley y creo que la gran mayoría del profesorado no está de acuerdo con esto. Usted fue expresidente nacional, conoce la realidad de regiones, ha venido acá en su calidad también, a nivel de la región del Biobío, la región de Ñuble, la Araucanía, que también nos ven. ¿Cuál es la situación hoy
¿Y cuándo vamos a llegar a un punto de acuerdo? Porque estamos en una eterna disputa entre el Colegio Profe, el Ministerio de Educación, y no se llegan a consenso, y en el medio tenemos que las brechas se siguen aumentando, los problemas siguen desarrollándose, profesores que están con, ¿cuánto? 45, 40 alumnos en jornadas extenuantes. ¿Cómo lo ve usted en particular? ¿Cuándo va a llegar a un punto en ese sentido? En Atacama tenemos una crisis bien compleja en ese sentido. La crisis en Atacama, sí. Entonces, aterricemos el tema a nivel regional, de lo que conoce, y que conoce harto, en su calidad el presidente del Colegio Nacional, sabe de lo que estoy hablando. ¿Cuál es la realidad en regiones? Mire, voy a hacer una analogía con lo que dijo la ministra del Interior recién. Cuando le preguntaron sobre cómo se iba a solucionar el problema de seguridad, dio una serie de títulos, de programas que muchas veces son títulos, pero que no son efectivos y que vayan en solución concreta. En educación pasa muy parecido. Hay muchos programas, títulos que se largan y se anuncian rimbombantemente, escuelas abiertas, qué sé yo, aula segura, en fin, que son titulares y en la práctica son programas de muy bajo alcance, muchas veces con una cuestión más bien temporal, que no se continúan en el tiempo. Y en educación entonces vamos a seguir teniendo conflictos, cualquiera sea el gobierno, porque los teníamos con Piñera y los podemos tener ahora lo hemos tenido con Boric, porque cuando queda la retórica, cuando solo es retórico, pero en lo concreto los problemas siguen exactamente igual, cuando la educación pública, como el caso de Atacama, se está cayendo a pedazos, cuando siguen la falta de recursos materiales, cuando sigue el agobio laboral docente que nos quita tiempo con nuestros estudiantes, que es lo que nos interesa, cuando aumenta la inseguridad en los colegios y lo que nos dan como respuesta es que van a hacer una campaña comunicacional, no entendiendo la profundidad y la gravedad del problema. Cuando tenemos una alza de licencias médicas entre trabajadores y trabajadoras de educación, no solo profesores, también asistentes, enorme, que nos debiera indicar a las autoridades que aquí hay un problema grave, y no se solucionan, bueno, evidentemente no nos queda más que levantar la voz y eventualmente movilizarnos, porque esos problemas finalmente, y es bueno que la gente lo entienda en sus casas, afectan a los estudiantes. ¿Qué pasa con las direcciones de educación municipal, los servicios locales de educación? Eso ya no resiste más. ¿Cómo lo ven ustedes? Una reestructuración. Repito, lamentablemente, al igual que los problemas de infraestructura que tenemos, que son gravísimos, que no se van a solucionar ni siquiera en un año, en educación, ¿qué decir? ¿Qué herramienta, qué coyuntura, qué formato nuevo podemos poner en marcha cuando los servicios locales estaban como la solución, pero que tampoco han ido a la par de lo que se esperaba? No han ido a la par. Bueno, claro, usted dice los problemas no se van a solucionar en un año, pero empecemos a solucionarlos. Empecemos, que se vea que efectivamente comienza una iniciativa real para apuntar a la solución. Los servicios locales de educación no han sido una solución. Nosotros lo anticipamos, porque dijimos antes, cuando se iba a empezar a implementar la ley, aquí lo que cambia es quién administra el modelo, pero el modelo sigue siendo el mismo. ¿Y cuál es la figura entonces? La figura debiera ser, como en muchos países del mundo, los países que tienen buena educación, que la educación tenga el Estado, a través del Ministerio de Educación, en nuestra opinión, tenga una gestión directa de la educación e implemente un sistema nacional de educación pública. En Chile no existe un sistema nacional de educación pública, existen 345 parcelas con los municipios y ahora van a haber 70 parcelas con los servicios locales, pero van a seguir siendo parcelas donde el Estado tiene mínima injerencia. Fíjese que cuando me tocó ser presidente, nosotros íbamos donde el ministro de turno y le planteábamos problemas graves que había en algunos municipios y el ministro nos decía, pucha, no tenemos facultades para intervenir, que nos dejaba una respuesta que nos molestaba mucho. Y ahora vamos a plantearle problemas que tienen los servicios locales y la respuesta es exactamente la misma, no tenemos mayor injerencia para intervenir. Entonces los problemas se siguen acumulando, los problemas no se solucionan y Chile necesita que el Estado, por las características de Chile, en donde el Estado es el ente que puede aglutinar y dar coherencia a un sistema nacional y entregar las mismas condiciones al colegio de la comuna de Ñuñoa que al colegio de la comuna de Puerto Saavedra o de Cañete, las mismas condiciones, que eso es lo que debe asegurar el Estado y que al ser municipio o servicios locales eso se distorsiona. Eso, solo el Estado está en condiciones de hacer eso en Chile. Y fortalecer la educación pública es una imperiosa necesidad. Cuando nos dicen, hoy los países que tienen buena educación y nos ejemplifican, en todos esos países el pilar de esa buena educación es la educación pública. No digo que no exista la privada ha existido siempre en Chile y tiene una tradición histórica que hay que respetar, pero sí que el Estado dé prioridad al desarrollo de la educación pública. Y eso no tiene nada de raro. Pero claro, en el sistema constitucional que hemos tenido, o incluso en el que se propone que eso se agudiza, se le otorga erróneamente como el mismo rol al privado que al público, y no tienen el mismo rol, en ningún país del mundo tienen el mismo rol. Son funciones distintas y objetivos distintos
que en Chile lamentablemente no se cumplen. No van a funcionar los servicios locales, nosotros lo dijimos antes, lo seguimos diciendo, la experiencia muestra que no están funcionando.